Muy buenos días, queridos alumnos de octavo básico. En clases anteriores estuvimos hablando acerca del sistema digestivo, ¿cierto? Acerca de cómo se absorben los nutrientes, y ahora nos toca hablar del sistema respiratorio y del circulatorio. El propósito entonces de esta clase es conocer cómo el sistema respiratorio y circulatorio funcionan, ¿cierto? Para nutrir cada una de nuestras células. Vamos a comenzar con el sistema respiratorio. Los nutrientes que nosotros incorporamos a través del sistema digestivo que vimos en las clases anteriores son distribuidos a todas las células para que puedan fabricar y obtener su propia energía. Estos nutrientes participan en diferentes reacciones que tiene el cuerpo en la misma célula, ¿cierto? Que requieren oxígeno para poder producir ATP, y recuerden que el ATP es una molécula que es de energía, ¿cierto? Entonces requiere de ese oxígeno y además, producto de esta formación o de este trabajo celular, se forma dióxido de carbono, ya que es un gas tóxico para el cuerpo, por lo tanto debe eliminarse, y esto lo hace entonces a través del sistema respiratorio. Ahí tenemos los componentes del sistema respiratorio. Tenemos las fosas nasales, ¿cierto? La cavidad bucal, que también muchas personas respiran también por la boca, cosa que no se debería hacer en todo caso. Tenemos la faringe. La faringe, recuerden que también se incluye en el sistema digestivo, ya se comparte en este caso con los dos sistemas. Tenemos la laringe, que es donde se encuentran nuestras cuerdas vocales. ¿Ya? Está la tráquea, más abajo, ¿cierto? Luego la tráquea se divide en dos, donde están los bronquios y los bronquiolos, ¿cierto? Los bronquiolos son conductos más pequeños que los bronquios, ¿ya? Y parecen como un árbol. ¿Ya? Y tenemos entonces el pulmón derecho y el izquierdo, y tenemos también el diafragma. Es una capa, ¿cierto?, muscular, ya que separa nuestras vísceras, nuestro intestino, ¿cierto?, el estómago, todo eso, de nuestros pulmones. O sea, como que encierra la caja torácica que se le... ¿Cómo respiramos? Lo primero es que el aire ingresa, ¿cierto?, por nuestras fosas nasales. Ya dice ahí que son la puerta, entonces, donde en la nariz se van a entibiar, ¿cierto?, se va a humedecer y además se va a filtrar. ¿Con qué? Con los vellitos que nosotros poseemos en la nariz. ¿Ya? Luego, que pasa por nuestras fosas nasales, se dirige por la faringe, ¿cierto?, luego a la laringe, donde dije yo que se encontraban las cuerdas vocales. Entonces, estas cuerdas vocales vibran, ya se pueden abrir y cerrar, provocando, ¿cierto?, o produciendo, más bien dicho, vibraciones que dan sonido, ¿cierto?, y eso da origen a nuestra voz. Luego, después de que pasa la laringe, llega a nuestra tráquea, ya, donde se sigue filtrando por los cilios, células ciliadas, que son como pelitos, ¿cierto?, que son como vellitos que contienen las células o tienen las células, para seguir filtrando y no ingresen sustancias extrañas a nuestros pulmones. La tráquea se divide en dos, ¿cierto?, que son los bronquios, e ingresan nuestros pulmones por los bronquiolos, ¿ya? Recuerden que les dije yo que los bronquios se ramifican en partes pequeñas, ¿cierto?, que son nuestros bronquiolos, y parece árbol como aparece ahí en la imagen. Luego, en la parte final de los bronquiolos se encuentran unos sacos pequeños que se llaman alvéolos, ¿ya? Y es aquí, en los alvéolos, donde se produce el intercambio gaseoso. En cada alvéolo, entonces, el oxígeno, que es el O2, pasa a la sangre, ¿cierto?, y a la vez el CO2 que viene de la sangre pasa al alvéolo, ¿ya? Entonces ahí se hace el intercambio. Yo te doy oxígeno, pero tú me das CO2. Y el CO2, ¿cierto?, se va a eliminar cuando nosotros inspiramos. ¿Cuál es la expiración? Es cuando uno bota el aire. Entonces, inspiración, cuando uno llena los pulmones de aire, entonces el aire entra,
¿cierto? Pasa por todos esos conductos que le dije anteriormente, los músculos del tórax se abren, el diafragma baja, ¿cierto? Y eso hace que se amplíe la cavidad torácica. Entonces eso hace que los pulmones se hinchen de aire. Y luego, cuando ya se produce el intercambio gaseoso en nuestros alvéolos, ¿cierto? Uno expira. ¿Qué pasa cuando uno expira? El diafragma sube, por lo tanto los pulmones se contraen, ¿cierto? Y los músculos del tórax se relajan y el aire sale, ¿cierto?, por nuestra boca o por nuestra nariz. Eso es lo que ocurre en el sistema respiratorio. Ahora, en el sistema circulatorio, ¿cierto? Nosotros vimos que en el sistema digestivo y en el respiratorio visto recién incorporan sustancias al organismo, ya sea los nutrientes o el oxígeno, ya que son necesarias para que nuestro cuerpo funcione. Es el sistema circulatorio el que se encarga entonces de distribuir a cada uno de estos nutrientes, ¿cierto?, a todo el cuerpo, ya para que llegue a cada una de las células para que puedan funcionar o puedan trabajar. Acá tenemos los componentes de nuestro sistema circulatorio. Tenemos el corazón, ¿cierto? Tenemos la aorta y las arterias grandes. Tenemos arterias pequeñas, ¿cierto? O venas también. Y tenemos muchos conductos, ¿ya? Por donde ingresa o pasa la sangre. Y si ustedes se fijan en la imagen central que aparece ahí, todo nuestro cuerpo, hasta la punta del dedo del pie, contiene capilares, venas, ¿cierto? Y algunas arterias ahí en la parte más central de nuestro cuerpo, porque cada una de las células, insisto, necesitan de todos esos nutrientes, por lo tanto tienen que llegar de alguna forma y es el sistema circulatorio lo cual ayuda a que estos nutrientes lleguen. Entonces, el sistema circulatorio tiene tres componentes básicos. Primero, que es aquello que se mueve, ¿cierto? Que es en la sangre. La sangre es la que pasa por cada uno, ¿cierto?, de estos conductos y se transporta el oxígeno y los nutrientes. Luego se necesita una bomba que genere el movimiento de la sangre y obviamente es el corazón. Y por último, lo que necesitamos son el lugar por donde conducir esta sangre, que son los conductos entonces o los vasos sanguíneos. Vamos a ver ahora la sangre. Ya, la sangre es un tejido, ¿por qué? Porque está compuesto por células, ¿ya? Las funciones son transportar nutrientes y oxígeno, ¿cierto?, a cada una de las células. También transporta desechos, ¿cierto?, lo que nos sirve del cuerpo para poder eliminarlo. Moviliza hormonas, ¿cierto?, sustancias químicas que forman nuestro cuerpo. Traslada anticuerpos, ya regula la temperatura, que se coagulen las heridas, entre otras funciones. O sea, es súper importante. Y la sangre está compuesta por estas sustancias, son elementos figurados. Aparte, ¿cierto?, del plasma, que es un fluido que es rico en proteínas, como dice ahí, están los elementos figurados, ¿ya? Y los elementos figurados de la sangre son los glóbulos rojos, ¿ya?, o eritrocitos, que se llama también. Se encuentran los glóbulos blancos, ya que son los leucocitos. Los glóbulos blancos son los que participan en las defensas de nuestro cuerpo. Y tenemos las plaquetas, ¿ya? Las plaquetas pueden ser restos de las mismas células nombradas anteriormente y son súper importantes para la coagulación de la sangre, ¿ya? Tenemos el corazón. El corazón es un órgano muscular, ya que se ubica en la caja torácica, ya entre ambos pulmones, inclinado un poquito más a la izquierda, ya, y la función obviamente es impulsar la sangre de nuestro cuerpo, ya. Ahí se encuentra la estructura, ¿cierto? Tiene arterias, ya, tiene venas. La principal arteria por donde sale la sangre rica en oxígeno es la arteria aorta, esta grande que está roja de arriba, ¿ya? Tenemos las arterias pulmonares también, que son las que llevan la sangre al pulmón, ¿ya? El corazón se divide en dos, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿ya?
en el ventrículo derecho, llega la sangre, ¿cierto?, del cuerpo, que está rica en dióxido de carbono. Luego esta sangre se va al pulmón, a los pulmones, ¿cierto?, para poder para que se produzca el intercambio gaseoso, y luego llega nuevamente al corazón, pero a nuestra aurícula derecha, ¿ya? A nuestra aurícula izquierda, y es de aquí, ¿cierto?, a donde se distribuye al resto del cuerpo. Ahí tenemos entonces cómo llega la sangre rica en oxígeno o la sangre pobre en oxígeno, o también puede decirse rica en dióxido de carbono. Ya ahí es como fluye la sangre, ya la sangre que es rica de oxígeno penetra el corazón desde los pulmones, ¿cierto?, hacia el resto del cuerpo. O sea, la sangre que es rica en oxígeno llega desde el pulmón al corazón y después sale a través de la arteria aorta, ¿ya? Y la sangre pobre, que viene pobre en oxígeno, es la que viene del cuerpo, o sea, viene con todos los desechos metabólicos. Llega al corazón, ¿cierto? Y después se va a los pulmones para que se limpie, y después llega nuevamente al corazón para que se distribuya al resto. Para que esta sangre circule por todo nuestro cuerpo, necesitamos de los vasos sanguíneos, que son los conductos, ¿cierto?, por donde ingresa la sangre. Ya ahí dice, son conductos, ¿cierto? Hay de 3 tipos. Ya tenemos las venas, la arteria y el capilar, ¿ya? En el caso de la arteria son un poquito más gruesas, si ustedes se fijan, los tejidos son un poquito más gruesas, las paredes, porque las arterias generalmente reciben la sangre con una presión más grande, más alta, por lo tanto tienen que resistir esa presión. ¿Ya? A diferencia de las venas, que tiene mucho más pequeños las paredes, mucho más delgadas, ¿cierto? Porque las venas son las que se encuentran en todo el cuerpo, no salen directamente del corazón, ¿ya? Por lo tanto, la presión es menor, ya circula sangre a menor presión que en las arterias. Y tenemos los capilares son conductos mucho más delgaditos, más pequeños incluso, ya son los que generalmente envuelven a cada uno de los órganos para nutrirlos, ¿ya? Entonces, sabiendo lo que son o lo que producen o cómo funcionan cada uno de los órganos, de los sistemas vistos recién, van a realizar la siguiente actividad, ¿ya? Van a contestar lo siguiente: ¿qué recorrido realiza una molécula de dióxido de carbono proveniente de unas células de un bíceps, o sea, del músculo del brazo, ¿ya?, hasta llegar a los pulmones? O sea, ¿qué recorrido hace para poder llegar a los pulmones? Ya recuerden que es una molécula de dióxido de carbono, o sea, una molécula de desecho. ¿Por dónde siguen? Tienen que ir nombrando por dónde pasa cada uno por los lugares donde pasa esa molécula de dióxido de carbono. Y luego dibujar, ¿cierto?, la ruta que sigue. Van a hacer un dibujo de la ruta que sigue la molécula, desde el capilar sanguíneo, ¿cierto?, hasta la salida por sus vías respiratorias. Ya para poder responder, como dice ahí, tienen que integrar todo lo del sistema circulatorio, obviamente, y también del sistema respiratorio. Eso sería todo. Ya pueden ayudarse de su texto. Están las páginas del libro en la cual pueden trabajar ustedes. Ya el libro, recuerden que lo pueden obtener en internet y me parece que van a estar publicadas acá en la plataforma. Y eso sería todo. Un besito para todos ustedes, que estén muy bien. Adiós.